NTN 24 con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto directo en Madrid, en España, con Juan Cruz Ruiz. Él es periodista del diario El País, autor de este artículo, El ilusionista y el déspota. Señor Cruz, gracias por acompañarnos. Lo escucha toda nuestra teleaudiencia en América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. Me alegro mucho de saludar a la audiencia tan extensa que tienen, a ti Jason y a ti Eva. Muchas gracias por fijarse en ese texto que hoy publica El País en España y en América. Gabriel García Márquez hacía un ajustado retrato en texto de lo que era el presidente Hugo Chávez, un hombre que por las publicaciones de los medios de comunicación era casi visto como un dictador en la región. Sin embargo, para la gente que estuvo cerca de él, para quienes pudieron estar a su alrededor, también estaba ese hombre carismático, ese hombre encantador, ilusionista, como lo llama su artículo. ¿Cómo entender esta bipolaridad que generó el presidente Hugo Chávez alrededor de su perfil? Bueno, yo creo que ahora se ha puesto de manifiesto en todos los perfiles que se hacen de él. Hoy, por ejemplo, un notorio opositor venezolano de Chávez, Moisés Naim, también habla de esa dualidad, ¿no? De esa disyuntiva que advirtió Gabriel García Márquez en en esa célebre crónica que hizo volando con él desde La Habana hasta Caracas. Lo extraordinario del texto de García Márquez es que estuvo unas horas con él y ya lo adivinó para siempre. Es decir, esa dicotomía existía el Chávez ilusionista, el que puso en marcha una revolución de los sentimientos hacia él en su país, pero también existió el Chávez déspota, que García Márquez también vislumbró, la persona que tan absoluto quiso que fuera su poder, que incluso antes de morir dejó dicho quién debiera sucederle, incluso por encima de lo que dice la Constitución que él mismo consiguió que se aprobara por aquella unanimidad en el Parlamento venezolano. Es decir, García Márquez aplicó sus dotes adivinatorias de escritor y por encima del periodista dijo lo que él creía que iba a ser Chávez, y fue las dos cosas. Esa era la semblanza, como estábamos contando, que hacía el Premio Nobel de la Paz el Premio Nobel de Literatura de Colombia, Gabriel García Márquez, hace ya 14 años. Se ha vuelto a pronunciar, se sabe, Gabriel García Márquez sobre esa semblanza que hizo, y ¿llegó alguna vez a alguna conclusión sobre si ganaba el ilusionista o ganaba el déspota? Hay en el libro Gabo Periodista, que se acaba de publicar, que lo ha publicado la Fundación para el Nuevo Periodismo, junto con la Fundación Ardila Lille y el Fondo de Cultura Económica, Gabo Periodista, que precisamente se va a presentar la próxima semana acá en Madrid. Teodoro Petkov, el director de Tal Cual, cuenta que él hace 2 o 3 años le preguntó a García Márquez que por qué no se había referido nunca a esa entrevista y tampoco había vuelto a Caracas. Entonces, Gabo, que hasta entonces había mantenido un largo silencio con respecto a Chávez y con respecto a la conducta política de Chávez en Venezuela, le dijo: porque no quiero que me usen. Eso fue lo único que García Márquez dijo con respecto a su relación con Chávez y a su artículo ahora tan publicitado y entonces tan sorprendente desde el punto de vista de lo que era la crónica de una conversación. Uno no está autorizado a creer como periodista sobre el silencio o a interpretar el silencio de Gabriel García Márquez. Pero como dice Petkov, el silencio de García Márquez significó siempre muchísimas cosas y cada uno es libre de interpretarlo como estime oportuno. Yo lo interpreto
como que fue ganando, yo lo interpreto, no quiero decir que eso sea la realidad, que fue ganando en su memoria más la segunda parte de la disyuntiva que la primera, que en algunos aspectos Chávez fue un déspota, por decirlo así, ilustrado, más que un ilusionista revolucionario. Es lo que yo interpreto. Señor Juan Cruz, y ahora el presidente Chávez muerto, ¿cuál puede ser el significado? ¿Cuál puede ser la segunda parte de este artículo si usted tuviera que escribirla? ¿Cómo pasó a la historia? Yo creo que la sociedad venezolana está dando su dictamen. Me parece muy estimulante el respeto que ha mostrado la oposición ante el hecho de la muerte, y me parece muy conveniente lo que está haciendo el gobierno, manteniendo el orden y el respeto en torno a la figura. Yo creo que ese dictamen es un dictamen estimulante de cara al futuro de Venezuela sin Chávez, ¿no? Ojalá se mantenga esa, digamos, esa tranquilidad, ese sosiego en la despedida y en el recuerdo de Chávez. Señor Cruz, ya para terminar, sin preguntarle, se supone que el sucesor natural, además señalado por el presidente Hugo Chávez, es Nicolás Maduro. En unas próximas elecciones, pues todo apuntaría que sería él el ganador. ¿Existe esa dicotomía en Maduro, sobre todo cuando dicen que últimamente se estaba mimetizando mucho en la figura de Hugo Chávez? ¿Son la misma persona, el chavismo continúa, o son dos personas totalmente diferentes y esa dicotomía no convive necesariamente en Nicolás Maduro? He escuchado en algunas interpretaciones españolas sobre el carácter de Maduro que su, digamos, su relación con la realidad es muy pactista, más pactista que la que acompañó a Hugo Chávez. No lo sé, cualquier especulación ahora parecería prematura, pero me parece que el modo que ha tenido de ir preparando a su pueblo para esta noticia evidentemente trascendental en la reciente historia de Venezuela dice bastante de su mano izquierda. A ver cómo maneja luego la mano derecha. Señor Juan Cruz Ruiz, periodista del diario El País, escritor del artículo El ilusionista y el déspota. Gracias por este tiempo dedicado a NTN 24, muy amable.